Hebreos capítulo 6. Vamos a leer. Sí, un poquito, está alto, está bien. ¿Está bien? No. Hebreos 6, vamos a leer a partir del capítulo 13, del versículo 13, perdón. Es la continuación de lo que nos predicaba César la vez pasada. El escritor de Hebreos, ya estamos en la mitad de Hebreos, bueno, casi en la mitad, 6 y medio, Hebreos tiene 13, así que nos estamos en la mitad exactamente. Hebreos 6 habla acerca de la salvación y del permanecer, que nuestra fe permanezca, la misma fe desde el principio permanezca hasta el final. Y César nos comentaba esos versículos que son a veces tan conflictivos, que hablan acerca de cómo una vez que has conocido a Cristo, existe inclusive la posibilidad que te extravíes de tu fe, de que te pierdas si no permaneces y no perseveras, porque finalmente dice Mateo que el que persevera hasta el fin será salvo. Y siempre la exhortación de los apóstoles es esa fe fogosa de hecho de Pentecostés que lo llevó a convertirse, a recibir ese bautismo del Espíritu, debe permanecer y aún más incrementar hasta tus últimos días. Y me impresiona porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios en nuestra juventud, y si Dios nos llama a su presencia, o lo vemos retornar, pero si nos llama a su presencia en nuestra vejez, es el que tenemos aún quizás 40 o más años o más camino de fe por recorrer, y el ánimo y la exhortación de los apóstoles es: permanece en tu fe hasta el final. Métete con el Señor, con la palabra, para que esa fe se incremente. La Biblia habla en la parábola de la viuda, que dice que cuando el Hijo del Hombre regrese, la pregunta que va a hacer retóricamente: ¿hallará fe en la tierra? Pudo haber dicho cualquier otra cosa, pudo haber hablado del amor, que sabemos que el amor nunca deja de ser, o de la misericordia de la iglesia, pero habla de la fe. Es decir, cuando Cristo regrese por su amada iglesia, va a conseguir esa misma fe del principio, no del principio de generación, de la fe de los 12 discípulos, la fe que vio en los ojos de sus seguidores al momento de partir. Será la misma fe que encontrará en la iglesia de los últimos días. O sea, podrá mirar los ojos de nosotros y vernos en nosotros con la intensidad con la que veía un Pedro, o a un Juan, o a un Santiago, o inclusive como cuando se le apareció a Pablo. Y ese tiene que ser el corazón con el que nosotros tenemos que leer la Escritura, al menos la parte de las cartas apostólicas, que el Señor nos permita tener esa misma medida de fe y aún más, porque la iglesia de esta última generación se ve influenciada por los ataques del enemigo, y lo único que la mantiene firme es la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces Hebreos 6 habla de eso, y en el 13, creo que voy a leer más bien desde el 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengan un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Wow. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Profundo el pasaje, ¿no? Como me impacta, porque Dios no tendría por qué explicarnos la intensidad de la promesa que nos ha hecho, pero sin embargo lo hace. Y el escritor de Hebreos se va a hablar de Abraham. Evidentemente, si quieres hablar de fe, tienes que irte a Abraham. El pacto abrahámico que hace Dios con él repercute a toda la iglesia. Y
Comienza diciendo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no puede jurar por otro mayor, no por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Quisiera que fuésemos un momento en Génesis 22. La vida de Abraham fue increíble. Fue una vida, inclusive creo que ayer entendí un poco este panorama. El hecho de que Abraham no tenía la Torá, no tenía la ley, no tenía Biblia, no tenía ni siquiera un concepto primitivo acerca de Dios. Su experiencia con Dios siempre fue cara a cara. O sea, Dios le decía algo y él entendía que era un ser mayor que él y él simplemente obedecía. No había escritura palpable que pudiera tener para discernir que ese era Dios. O sea, había algo en su corazón que identificaba la superioridad de este ser y él simplemente obedecía. Y tuvo esa relación con Dios y bajo el fundamento de su obediencia, la fe de Abraham repercute para bendición de todos nosotros, su iglesia. En Génesis 22, Abraham es el pasaje que seguramente hemos leído. ¿Todos acá somos creyentes? ¿Apretamos la cabeza? ¿Sí? Amén. Dios le da a Abraham un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? El hijo de la promesa. Isaac. Y Abraham, súper contento en el Señor, porque él cumple la promesa que le había dado en Génesis 22. Le dice, bueno, Abraham, chévere, lo disfrutaste, ahora tienes que sacrificar. Y me impacta porque Abraham no pone pero. Bueno, así como me lo diste y tuve la confianza de esperar hasta que me lo diera, bueno, hay que usar el cuchillo, vamos pues. Y va y dice literalmente que agarra el asno, la leña, el cuchillo y se va camino al monte para sacrificar a Isaac. Y conocemos la historia, el Señor se manifiesta, le dice, no, ese no es el sacrificio, yo te voy a dar un sacrificio, ve el ternero ahí enredado. Y en ese momento, a causa de esa obediencia tan particular de Abraham, nos habla a nosotros, Dios hace algo impresionante, porque le dice en el 16, 22, 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, a causa de la obediencia de Dios, el Señor miró la obediencia con tal agrado que le dijo, a causa de eso yo te voy a hacer una promesa. En tu simiente, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como la arena del mar y como las orillas como la arena que está en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Es decir, hacer una promesa que no se va a quedar contigo, sino que va a repercutir a todos aquellos que sean tus descendientes. Y si uno que dejar el versículo hasta el 17 y entiendes el contexto de que es el antiguo pacto y de que Abraham representa al padre de los judíos, del pueblo escogido por Dios, uno puede decir, bueno, está hablando a todo lo que hizo con el pueblo de Israel. Pero el versículo siguiente dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Ahí entramos nosotros. O sea, el padre de la fe, Abraham, está teniendo un encuentro con Dios en ese momento, hace cantidad de años, que hoy día repercute en la fe que hemos podido tener en Dios. Porque la bendición sobre todas las naciones abarcó no solo el pueblo de Israel, sino todos aquellos que se acercaran a ese simiente. Porque evidentemente le está dando la promesa a Abraham, pero dice, pero van a ser benditas en tu simiente. ¿Y de qué simiente está hablando? ¿Quién desciende de Abraham? Isaac. Jesús. Y Abraham desciende, evidentemente tiene cierto linaje, pero la simiente de la que está hablando acá, y lo entendemos cuando leemos Gálatas, es que la simiente de esa promesa era Jesús. Y en la sangre de Jesús, en el cumplimiento de ese pacto, se hicieron benditas todas las naciones. Nosotros fuimos bendecidos a causa de la obediencia de Abraham. Y el llamado a la iglesia es, ¿quieres tener la fe de Abraham? Obedece como obedecía Abraham. Dios dice en su palabra que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Y yo creo firmemente que nuestra fe incrementa en la medida que ese oír de la palabra se vuelve un accionar de la palabra. Es decir, cuando
oímos la palabra de Dios, ¿no? Tenemos el conocimiento en nosotros de lo que Él está diciendo, pero cuando la ponemos en práctica con la obediencia de Abraham, nuestra fe comienza a aumentar y comenzamos a crecer en el Señor. Teniendo de la misma manera que la tuvo Abraham, porque Abraham no puso pero delante del Señor, simplemente el Señor lo ordenó, le dijo y Él lo hizo. Y es la obediencia que el Señor espera de la iglesia, para que, yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta, pero, o han orado de esa manera. Yo he orado así, he dicho, Señor, aumenta mi fe. ¿Alguien ha hecho esa oración? Amén. Incrementa mi medida de fe, porque sé que la Biblia dice que es posible. Pero déjame decirte algo, va a aumentar en la medida que te vuelvas más obediente a Dios. Que dependas tanto de Él que sea simplemente una relación que tú mandas, yo obedezco y punto. El Señor nos hace madurar. Hebreos 5 habla acerca de que tenemos que, y por el oír hemos discernido, o por la práctica de eso oír discernimos entre bien y entre mal. Y uno siempre empieza cuando Dios nos habla, bueno, voy a pedir una confirmación por acá, déjame que me hable otra persona por acá para saber si eres tú, si no eres tú, porque no entiendo mucho tu voz. Y es normal, es natural en nosotros porque estamos creciendo. Pero si de aquí a 10 años sigues pidiendo lo mismo al Señor, hay un problema ahí. Porque nuestra madurez tiene que ser tal de que no necesitas una confirmación de otra persona. Si Dios te lo habló, tú simplemente obedeces. No sé si entienden lo que te estoy diciendo. Amén. Es natural que pase ahorita. Bueno, a mí me pasa. A veces no estoy muy seguro de que si es la voz, si es mi corazón, si fue la película que vi ayer, si fue otra cosa, si fue un sueño, si fue la comida, no sé. Y tengo que ir, voy a mi líder, voy al pastor o a mi papá y le pregunto y él me puede aconsejar, pero yo quiero llegar hasta un punto tal donde simplemente tengo el oído tan agudo en el espíritu que sé cuándo es Dios y que sé cuándo soy yo y que sé incluso cuándo es el enemigo tratando de confundir. Ahorita estábamos en el almuerzo y comentamos acerca de cómo Satanás puede imitar tanto a Dios que engaña a su iglesia. Y lo ha hecho desde el principio. Cuando uno lee Génesis, lo compartía con Héctor, y Dios le dice a Adán y a Eva, la orden, después lo puede leer, le dice a Adán y a Eva, te pongo todos los árboles puedes comer, pero de este árbol que está aquí, de ese no puedes comer. Y cuando se aparece la serpiente, y la serpiente le habla a Eva, le dice, como que Dios te dijo que no puedes comer de los árboles. Y entonces agarra y dice, no, eso no fue lo que me dijo Dios. De todos puedo, pero de, ay, pero ¿por qué no puedes comer de ese? Y en ese argumentar con Satanás, por ese cambio tan sutil en lo que le dice Satanás a Eva, ¡pum!, viene la caída del hombre, la caída del pecado. Y lo vemos también en la tentación de Jesús. ¿Cómo tienta Satanás a Jesús? Con la palabra. Le dice, ¿acaso la palabra no dice esto, dice aquello, dice lo otro? Y uno dice, bueno, eso le pasó a ellos y lo lee y verlo. ¿Cómo Eva pudo obedecer a serpiente? ¿Qué tapada? Se le acaba de hablar Dios, no puedes comer y ahora come. Pero eso pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra debilidad y sabe cómo imitar al Señor al punto tal de que nos podamos confundir. Y ahí es donde entra la importancia de los oídos en el Señor, espiritualmente hablando, ser lo suficientemente agudo para saber cuándo es Dios realmente que está hablando. ¿Puedo contarte una anécdota? Pues sí, bueno. Buenas tardes. Hola. Porque tuvo un accidente con la pita hace 33 años, lo cumplió hoy. Gracias. Sí, bueno, es cuestión de perspectiva, ¿no? Feliz cumpleaños, Carlos. Claro, es cuestión de perspectiva, ¿no? El vaso es medio lleno o medio vacío. Y me pregunto, oye, ¿tú no estás celebrando? Y yo le digo, por supuesto, porque te desbarataste, no, porque quieres vivir. Exacto. Genial. Le pido la palabra al hermanito, por lo siguiente, yo soy bautizado
hace unos cuantos años, de hecho en el milenio pasado, no suena como lejos, ¿verdad? Bueno, ciertamente por circunstancias a veces no me congrego, pero tengo el amor de, yo le llamo el chibú, de Dios y de mi corazón, trato de comportarme como debe ser. Y cuando el hermano está hablando, me recuerdo una anécdota, a veces Diosito nos habla y a veces nos dice las cosas de tanta manera que lo que nos falta es mandarnos un email o un mensaje de texto o algo así por el estilo. Y voy a contarles una anécdota. Yo trabajo de taxi con mi carro. Se sorprende, ¿verdad? Yo también me sorprendo que la gente se pone en el carro. Lo cierto es que una tarde, yo por lo general, estoy en mi casa, mi papá tiene 97 años ahorita, mientras mis hermanos trabajan, yo estoy en mi casa cuidando a mi papá. Es una consulta de semántica también, nos cuidamos mutuamente. Lo cierto es que yo normalmente trabajo cerca de las 7, 6:30, 7, cuando llega mi hermano al trabajo, hasta las 9 de la noche. Un día hace unos años atrás, yo estoy viendo televisión, de tarde, y en el closet veo que me quedan 3 centros de cama. Para darle una idea, por mi condición yo no uso pañales, uso otra cosa que se llama centro de cama, porque la verdad es que no me asumo que ya no me mucho ahí, pero que me lastima. Entonces vengo y me queda 3 de esta noche, me nada, me queda nada. Sigo viendo televisión, me ayuda a este película de trabajar. Y estoy con esa cosa. Yo también soy radioaficionado, entre otras tantas locuras que hago. Como a las 5 de la tarde llega un amigo radioaficionado y digo, oye, Carlito, vine a visitarte, no sé qué más, que lo conoce mi papá y se pone a echar broma con nosotros, a barrar la cocina, hacer café, estamos compartiendo. Cuando son como las 6:30, me dice, oye, Carlito, te vas a montar en mi carro, yo te ayudo. Y yo veo la cosa, sí, en el asunto que son cosas interesantes porque Diosito manifiesta, y manda la ayuda sin que tú se la pidas. O sea, yo tenía que montarme en el carro y siempre busco a alguien que me ayude, y normalmente somos amiguitos, vecinos, etc. Ok, bueno, sí, déjame por eso montarme en el carro y voy a trabajar. En ese entonces yo tenía un Mustang, que el amigo me ayudó a montarme en el carro, que él se ve en su carro y empecé a buscar aquí. Yo vivo en el teleférico en Maputo, por eso me demoré para llegar hoy. Pisa, ¿verdad? Como rock and roll de los años 50, no es que yo sea de esa temporada, no se lo creo. Pero igual tucho, y vengo con 100 km/h, se me sale la carrerita, ok, hasta Caraballera. Se llegó a Caraballera y yo creo que ya falta menos para el paquete de mañana. Subo hacia Caraballera con otra carrerita. Cuando estoy por Caraballera, una señora de aproximadamente 30 años, 28, algo así, delgada, bastante simpática, me saca la mano. Yo vengo con mi mano, mi músico, y la señora me dice, señor, ¿cuánto me cobra una carrerita hasta la mía? En un sitio bastante cercano. Yo le digo, entonces, pues tarifa mínima, una cosita y la señora se monta, claro, cuando ella abre la puerta del carro, se prende la luz de la cabina y ella ve poco de tubo que yo manejo. Y en la medida que ella está como que sentándose, que está cayendo en la butaca, dice, ¡pum! Entonces me dice, señor, ¿le puedo invitar un café? Yo le digo, recocho. Yo le acepto el café, pero primero explícame el coche, ¿no? Entonces ella me dice, señor, ¿usted está así de acuerdo? Sí. Y por lo menos el trabajar, claro, sí. Y está trabajando, sí. Y viene cantando, sí. Eso, no entiendo. Recocho, usted está desbaratado, está trabajando y viene cantando. Y yo que estoy en mi sana, vengo pensando en suicidarme. Ahí se me pararon los pelos de la boca. ¿Cómo es eso? Sí, porque tengo problemas. Yo le pago su tiempo y le puedo contar, ¿está bien? No hay problema, vamos a tomarnos el café. Total, que nos paramos una manera de tomar el café y la señora me está contando que ella estaba en Alcohólicos Anónimos, que tenía problemas con su pareja, que se pegaban, etcétera, etcétera, etcétera. Para abreviar la historia, porque la palabra de el caballero,
Pues la señora estuvimos hablando bastante rato, la señora pues se le bajó la situación. Ella me pregunta, recórchole, ¿y por qué usted está trabajando de taxi? Yo le digo, ese es mi trabajo perfecto. ¿Cómo que es su trabajo perfecto ser taxista? No he estudiado, yo lo sé, tuve una beca de la Secretaría de la República, y unas cuantas cosas, pero este es mi trabajo perfecto porque me da la facilidad de trabajar cuando me siento bien, y si no me siento bien, pues me voy para mi casa que el jefe no me va a votar por mi carro mío. Okay. Total que la señora me dice, y bueno, hablando, yo le comento que ese día casualmente yo salí porque iba a comprar los centros. Entonces ella me dice, oye, si quieres te acompaño a la farmacia y así te ayudo a comprarlo, ¿por qué? Mientras íbamos hablando, vamos a la farmacia, a varias farmacias y no conseguimos los centros. Total que yo compro uno como de papel. Y bueno, lo trato con necesidad, porque todavía me queda mañana, lo voy a buscar con calma. Ok, yo sigo hablando con la señora bastante calmada, ya la llevo a su casa. Y cuando la señora me va a pagar, me dice, bueno, ¿cuánto le debo? Yo le digo, no, lo mismo que le di a la carterita. El que no vive para servir no sirve para vivir. La señora no, pero para simplificar, podemos la señora llevar bastante calmada y me trabajo un rato. En realidad, el mismo día de trabajo y me voy para mi casa. Yo vivo subiendo el teleférico de Maputo hacia la calle del lado derecho y tengo un hermanito cristiano que me ayuda a bajar del carro que vive en la calle del lado izquierdo. Para que vean las cosas de Dios, porque es muy impresionante el chivo cómo se manifiesta. Sí, lo de chivo es sensacional. Yo me paro a esperar al hermanito que me viene a bajar y llega una vecina de esa vecinita que siempre uno saluda en trabajo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, etc. Pero que nunca habla con ella. Y se me acerca a la ventana del carro y me dice, hola, Carlito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, se voy a comprar estos pañales y ya vengo para la casa. Ah, está esperando el momento más, sí. Ella ve también y me dice, oye, Carlito, pero eso no son centros, no son pañales, son centros de cama. Pero sí, eso es lo que yo uso. Entonces ella se va pensando y dice, Carlito, no yo sé, yo tengo un pañete en mi casa que no uso de cuando mi mamá tuvo un centro, solo le falta uno. Si te lo regalo, no lo sé. Y yo, no, princesa, Carlito. Ahorita la dejo de solidaridad. La muchacha va a su casa y es un frente que yo estaba parado. Y me trae el paquete de pañales del centro de cama y es un perfecto paquete de pañales Securenza 92 por 62 kilogramos. Y yo me quedo así con los ojos curiosos, que eso llega al hermanito cristiano y somos prácticamente subiendo los 50 metros de falda que llegué a mi casa. Y yo le digo, oye, Diosito se manifiesta de una manera. Diosito tiene que salir hoy de mi casa a ayudar a alguien que venga con mi idea de extraordinaria. Y es un asunto como que preocupa de tu esa cristiana que de los pañales me preocupo yo. Excelente. Entonces lo que está diciendo el hermanito, a veces hay que prestar atención a lo que nos dice Dios. De verdad que se manifiesta. Solo crean en el jefe que lo demás es bajadito. Amén. La predica. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? El mundo tiene que aprender a escuchar la voz del Señor. Como sea, como venga, él quiere hablar de su iglesia y él está presto a hablarlo, y a veces nosotros estamos tan ocupados de muchísimas otras cosas que no podemos escuchar. Para continuar, luego de este episodio con Abraham, que es el episodio que cita el capítulo de Hebreos, sigue en el verso 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Voy a ir rapidito más adelante en Hebreos 11, el capítulo que por excelencia habla del espero de la fe. Cuando se refiere a Abraham, del 8 al 10, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, proveedores y la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de Abraham. Esa tierra prometida luego se la dan, la certeza de esa tierra prometida la tenía luego de Moisés, que viene después de Abraham. Dice, por la fe, Abraham habitó en ese lugar como extranjero. Es decir, quizás sin saberlo y sin entender, pero yo creo que lo sabía. Ese era el lugar prometido por Dios para el tiempo del pueblo de Israel. Por la fe de Abraham, él estuvo en ese lugar que luego iba a ser la consumación de la promesa cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Sin embargo, dice más abajo que él vivió por esa fe, pero esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, la fe de Abraham trascendía el simple hecho de lo material y lo físico que está aquí en la tierra. Él sabía que él esperaba era el momento del encuentro con Dios. O sea, no entendía quizás el concepto de la Nueva Jerusalén como lo tenemos en el Nuevo Testamento, y de esa literal ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, que va a descender de los cielos. Pero la fe de Abraham era tal que tenía esa revelación en su corazón, y por esa revelación él se movía. Saber que eso lo iba a alcanzar y lo iba a conseguir. Y ese fundamento de fe es el fundamento que tenemos que tener nosotros como iglesia, como cristianos. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por haber perdido el libro, no vamos a tener el versículo que leía en Génesis 22. Pero en Génesis 22, Dios dice, juro por mí mismo que esto va a pasar. Imagínense a Dios jurando por sí mismo una promesa que le está dando a su criatura, nosotros. O sea, Dios no tenía realmente por qué jurar, era suficiente porque él dijera, mira, esto es lo que va a pasar, tómalo, déjalo. Pero él fue más allá, dice, yo juro por mí mismo que esto se va a cumplir, que la promesa que te he dado va a permanecer, y la simiente que voy a levantar va a permanecer, y va a continuar hasta que la iglesia se instaure en la tierra y la iglesia llame por segunda vez a Cristo que va a regresar. Y luego dice más adelante que, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso su juramento. Una de las cosas a lo que tuve la oportunidad de ir a una ayer, me ministró mucho el Señor, es ese carácter humilde del Cordero, y del Cordero en medio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando entiendes esa humildad de Dios, ves muchos versos en la Escritura y comienzan a cobrar sentido, porque esto es la humildad de Dios. O sea, él no tenía por qué jurarle a su criatura que él iba a hacer algo, interponer juramento, no tenía por qué hacerlo, pero nos ama tanto que en ese sistema de legalidad que él tiene, dice, tranquilo, yo voy a cubrir todos los flancos, para que nadie nunca pueda encontrar un vacío en mi ley y de ahí se pueda agarrar. Porque así como para ustedes, como uso el ejemplo de nosotros, no sé si alguna vez les pasó cuando eran pequeños o hoy día, de repente estás argumentando con alguien de confianza y llegan a un punto donde, bueno, no sé si dices la verdad. Bueno, a ver, júrame lo que estás diciendo la verdad. Si me lo juras, te creo. A mí me pasó con mis hermanas, por ejemplo. Júrame que no te comiste las dos. Bueno, al revés. Y llegamos a ese punto porque la concepción del hombre no puede entender que sí es sí, si no es no. Y lo que es más de esto es pecado, como dice la Biblia. Tenemos que siempre llevarlo hasta el final, a ver, tirar la raya lo más que podemos. Así como los conozco, ustedes mis criaturas, yo sé que el fin de toda controversia en medio de ustedes va a ser el juramento, entonces yo voy a jurar por mí. Para que nadie nunca pueda poner en tela de juicio el pacto y la promesa que me he dado a ustedes. Amén. Y dice más adelante, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que por dos cosas inmutables, el juramento de Dios y la promesa de Dios, hubiese sido simplemente una sola de ellas hubiese sido suficiente. Que Él nos prometiera algo, ya, Dios me prometió algo y lo voy a cumplir. O que Dios jurara por sí mismo, ya era suficiente.
Pero dice, yo voy a jurar por mí mismo y además te voy a prometer algo que voy a hacer, para que por dos cosas inmutables, es decir, dos cosas que no pueden mutar, que no puede cambiar, que nada ni nadie que exista en este momento o exista luego puede cambiar eso. Por esas dos cosas inmutables, yo juro, para que tú te puedas así agarrar de esa esperanza. Porque lo que dice es, para que tengas el fortísimo consuelo de los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros, para que estés tranquilo. Hablaba con Ronald ayer, creo, y me comentaba acerca de lo que en términos legales se llama la jurisprudencia. Yo no había profundizado, pero ahora estudia eso. Dice, bueno, la jurisprudencia tiene que ver cuando hay un vacío legal y el Poder Judicial, en el caso de nuestra nación, asume una posición, una postura frente a ese vacío legal y da una sentencia. Entonces, frente a algo que no se tiene muy claro para dónde es, para acá o para allá, se aplica la jurisprudencia y el Poder Judicial emite una sentencia y dice, se tiene que interpretar de esta manera. ¿Así? Un poco más o menos. Pero no soy abogado de una de leyes, ¿no? Pero me impresiona porque es como que Dios nos está diciendo, hey, no, en mi ley no hay ningún vacío. Nadie nunca va a poder agarrar y va a decir, aquí mira, yo conseguí algo aquí que tú no explicaste muy bien, así que me puedo agarrar de allí, ahí tú me entro y ya soy salvo y punto. Porque Él fue tan cuidadoso desde el principio. Génesis 3:22 habla de la primera promesa de que Cristo iba a venir, cuando dice que puso enemistad entre la simiente de la mujer y se iba a levantar uno que iba a herir su cabeza y su carcañal. Y ese está hablando de Jesucristo. Y de ese momento ha sido el conflicto cósmico de Satanás queriendo destruir esa simiente, tentando a Jesús para que se equivocara, y luego haciendo toda la maldad que hace para llevarse a los que más pueda, pero no puede de ninguna forma legal destruir o tergiversar lo que Dios ya dijo, porque su ley no es vacía. Porque si ustedes juran por una cosa que no es inmutable, jura por dos, y si son inmutables, que nunca van a cambiar, porque es la palabra hablada de Dios, y Él nunca miente, dice que Él es el mismo, ayer, hoy, amén. El que es, el que era, el que es y el que ha de venir. nosotros su iglesia. Amén. Gálatas 3:15 explica lo de la simiente. A ver si alguien lo lee. 30, pero vamos a leer desde 15 a 18. 3, del 15 al 18. Sí, dice. Hermanos, habla en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni dañado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia por la ley, ya no por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Habría que profundizar bien para entender la ley, el propósito de la ley, estudiar los romanos y todo, pero la importancia acá es quien está diciendo, y por eso me sonreí, porque leíste bien esa parte que dice el pacto. Él no dijo las simientes, él dijo la simiente, y tu simiente, el cual es Cristo. O sea, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, y la ley que vino 400 años después no la abroga para invalidar la promesa. Es decir, Cristo vino a sellar ese pacto con su sangre, y luego de que la ascendió, nos dio a nosotros, su iglesia, las arras, el Espíritu Santo de Dios, con el cual podemos, en su momento, cuando nos presentemos delante de Él, poder acceder al cumplimiento de esa promesa. Amén. No sé si lo ven, porque es una mixtura del plan de Dios a través de su Hijo y luego del Espíritu Santo revelando paulatinamente esa promesa que le ha hecho al primero al pueblo escogido el poder de Israel y luego extendido a toda la humanidad aquellos que por fe aceptan el sacrificio de Cristo. Si lo vemos, es lo que el Señor le habla a la iglesia. La Biblia dice en Salmo 100, no vamos a ir por allá por el tiempo, quiero ir finalizando.
En el Salmo 110:4, que Él le prometió a su hijo: tú serás sacerdote por siempre, según la orden de Melquisedec. Es decir, primero había una intimidad entre Dios y el Hijo, entre Cristo, y le hace la promesa a Cristo. Luego Cristo nos hace coherederos de esa promesa, adoptándonos como sus hijos. Así como yo, el Hijo, tengo por mi sangre la herencia del Padre, ahora ustedes, a través de mi sangre, tienen también la herencia de mi Padre, porque se vuelven coherederos conmigo. Y el pago de sangre, el pacto sellado, fue sellado por Cristo Jesús. Y todo hebreo habla acerca de la revelación de Cristo como sumo sacerdote para su iglesia. Porque finalmente este pasaje dice: lo cual tenemos como seguro y firme la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Cristo. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Es el ancla segura de nuestra vida. Es lo que nos mantiene firmes. La imagen del ancla era mejor entendida en esa época porque se usaba. Hoy día no lo vemos. Transporte más común es el carro, y si vas a viajar afuera, usas el avión. El ancla quizás no lo podemos percibir solo en películas. Pero en ese momento la única forma de transporte a través de larga distancia era fluvial, a través de barcos, y ellos usaban el ancla. El ancla se lanzaba para poder de alguna manera saber que el barco iba a estar allí, iban a venir cualquier hora, tempestad, no se iba a mover porque está anclado a un lugar. El ancla de nuestra vida es Cristo. Ahora los vientos, la tempestad van a venir, pero el ancla de nuestra vida es lo que nos mantiene seguros, y saber que tenemos esa herencia en Cristo Jesús. Amén. Que participamos de la herencia, que somos de la simiente de Abraham, literalmente somos de esa simiente. Venimos de allí. Y estamos asidos a esa promesa, abrazados a esa promesa, porque fue eso lo que permitió incluso penetrar hasta dentro del velo. El velo que tienen los judíos hoy día, porque aún siendo el pueblo escogido por Dios, no pueden concebir que Él abrió ese plan de salvación, ese compás se abrió mucho más a toda la humanidad. Y Jesús dice: yo fui el precursor, yo penetré hasta el velo para darles el camino, para anunciarles el camino que ustedes tenían que seguir. La Biblia dice: el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Amén. Amén. César, si puede ir pasando. Y yo sé que a veces no le falla al Señor. Y uno lee su escritura, porque me pasó cuando leí este pasaje y entiende, o quizás superficialmente puedes comprender algunas cosas de lo que el Señor está haciendo a través de ese pacto, pero le fallamos al Señor. Tenemos pecado, tenemos manchas, tenemos arrugas, no somos a veces la iglesia perfecta que Él espera. Pero en el momento que nos nacimos a través de la fe en Cristo Jesús, nuestros pecados pueden ser limpiados porque podemos ser obedientes a Dios. O sea, en el momento en que nuestra fe deja de ser una fe intangible, un concepto como que, bueno, si soy religioso porque tengo fe, y esa fe comienza realmente a ser exprimida por la sustancia de Cristo Jesús, comenzamos entonces a vivir en obediencia a Él. Nuestros hábitos pecaminosos comienzan a desaparecer porque nuestra ancla es Cristo Jesús. Voy a leer una frase de Charles Spurgeon. Vio hace dos siglos, en los años 1800, llamado el príncipe de los predicadores. Y él decía, en una de sus sermones, decía: uno de estos días, usted no será capaz de deshacerse de aquellos hábitos que ahora están formando. Al principio la red del hábito está hecha de telaraña, la puede romper rápidamente. En poco tiempo se hace de cuerda, pronto se convertirá en soga, y finalmente será tan fuerte como el acero, y usted estará totalmente atrapado. Está hablando del contexto del pecado, de los hábitos que nos apartan, que nos alejan de la comunión con Cristo Jesús. Se empieza muy pequeño, como una telaraña, fácil de romper, fácil de decir: no, ya no dejo de hacerlo. Pero en la medida que se vuelve esa práctica de pecado, esas cosas continuas, que no desaparecemos, que no luchamos hasta la sangre, como también dice Hebreos 12, luchar, aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado.
O sea, aún no habéis ido delante de mi presencia hasta el punto tal de que desesperadamente digan: Señor, quítame esas cosas que no me permiten entrar en donde tú entraste, habitar detrás de ese velo el cual tú penetraste como precursor. Dice, son hábitos que luego se van a convertir en soga y finalmente se van a fuerte como de cedro y te quedará totalmente atrapado. Y por eso habla Hebreos 6 acerca de la certeza de la salvación del principio hasta el final. El que uno pueda interpretar esto ya no en función del pecado, sino en nuestra seguridad en Cristo Jesús. El primero es entendible, pero luego se va fortaleciendo en la medida que la revelación de su Hijo comienza a apropiarse de nosotros. La medida que empezamos a tener experiencias con Dios. ¿Qué era lo que tenía tan pegado a Abraham de Dios? Su experiencia con Él. Como él había tenido encuentros con Dios. Él había esperado la promesa de Isaac. Y por eso ya en su vejez no le fue difícil tener que sacrificar a Isaac. Porque el libro entre él y el Señor era demasiado fuerte y no lo podía romper. Ya había pasado el tiempo de que había sido un mentiroso, porque lo fue una y otra vez, y engañó y todo. Ya había llegado un tiempo en su vida donde estaba anclado tan cerca de Dios, y si Dios le pedía a su único hijo, él lo iba a hacer. Ese tiene que ser el ancla de la iglesia. Ese fue el ancla de los mártires. Quería conseguir una frase, no me dio tiempo, pero leía frases de los mártires de la iglesia del primer siglo y me impresiona. Policarpo, Ignacio. Uno de ellos decía: ya estoy como el trigo, pronto a ser molido, porque iba a ser muerto en la hoguera. Dice: pero voy a ser molido para luego ser un pan molido, y no me voy a conformar con eso. ¿Qué concepción? ¿Qué medida de fe tenía ahí? Y eso es lo que quiere el Señor para su iglesia. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. No estamos tan lejos de eso. Y si queremos ser esa iglesia de esos últimos tiempos, porque yo también estoy convencido de que estamos en esa era, porque el profeta tiene que ver. Nuestra pasividad tiene que menguar. Cuando comenzamos leyendo Hebreos, en el versículo anterior, el 12, no sé si prestaron atención a lo que decimos. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredaron la promesa. Y ese ser perezoso habla precisamente de la pasividad del Señor, que el Señor ministraba ayer, sino que por fe imiten a aquellos que han alcanzado la promesa. Vamos a pedir al Señor, vamos a orar para que Él revele su palabra. Eres santo, eres Señor. Gracias, Señor, por tu testimonio sublime en la cruz del Calvario. Gracias por ser precursor de nuestra fe. Gracias por ser el precursor que pagó con precio de sangre la entrada a través del velo al salón del trono, donde en fe hoy estamos cuando cerramos nuestros ojos. Que tu palabra dice que nos sentamos en lugares celestiales junto contigo, Señor. Gracias por la inmutabilidad de tu palabra y de tu consejo. Porque no habiendo tenido que jurar, mucho menos prometernos algo, lo haces para mantener nuestra vida, nuestro norte siempre firmes. Oh amado Hijo, que tú seas el ancla de nuestra vida, que tú nos des la seguridad siempre, que nos abracemos de ti, tú que eres la roca, que podamos imitar a aquellos que por fe han heredado esa promesa. Quita, Señor, nuestra vida perezosa, nuestra vida pasiva, Señor. Gracias por mi hermano Carlos, Señor, por el ímpetu que le has puesto en su corazón, Señor, porque a mí particularmente me ministra, Señor, lo que él cuenta. Gracias, Señor, porque puedo ver, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, derramado en su vida. Ministrame cada día más, Señor, de tu palabra, Dios. Danos, Señor, esas inspiraciones a nosotros, Señor. Rétanos, Señor, con vida de fe que podamos ver y palpar hoy día, Señor. Imitar la fe de nuestros pastores, Señor.
Señor, usar sus hombros para subir más arriba, para mantenernos firmes en medio de la prueba que ha de venir sobre la iglesia, del engaño que ha de venir, Señor. Nadie nos engañe para que podamos resistir el día malo. Oh Espíritu de Dios, ministra, Señor, lo que tú quieres.